Hola, ¿qué tal amigos? Esperamos que estén muy bien. Me da mucho gusto saludarlos. El día de hoy tenemos un invitadazo especial. La verdad es que muchos estuvieron pidiéndolo. Pero primero que nada, hay que preguntar, ¿cómo estás, Uli? Muy bien, amigo, estoy muy bien. Hoy andamos de gala, hoy andamos con un invitado que se había Duros, resistido. duros. Era un invitado que nos dio largas, la verdad, ¿no? Pero por fin se nos hizo, estamos muy contentos de poder tener al pastor de nuestra iglesia con nosotros, al pastor Arián Cosío. Pastor, ¿cómo está? Pues muy bien, Uli, muy bien, Armando, contento de poder estar en su programa hasta que me invitan. No me habían querido No, invitar, pero no, muy contento de estar con ustedes, emocionado de este podcast que están haciendo, que veo que está teniendo un alcance increíble y que me da mucho gusto que sean tan creativos. muchas gracias, la verdad que, como ya les dijo y como ya les dijimos, hubieron ahí unos temas con las fechas que nos impidieron por ahí este momento, por no decir que alguien no nos daba fecha, ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar en esos detalles. Soy trascendente en este mundo de oscuridad. La luz Jesús llegó a mi vida y no hay vuelta atrás. Sueños, metas, están por demás. Pues Dios me rescató y no quiero nada más. No somos solo carne y hueso, somos eternos en este proceso. Yo quiero, para iniciar, antes que nada, quiero preguntarle, ¿quién es Arián Cosío? Bueno, Arián Cosío, pues es una persona muy soñadora, que le gusta soñar mucho. Desde niño fui muy soñador, Ulises. Y yo creo que pasa el tiempo y sigo siendo un soñador. Me considero de esa forma. ¿Cómo usted se describiría de Arián de a lo mejor 10 años a Arián en la actualidad? Vamos a ponerlo así, perdón que te interrumpa. Arián, de 15 años, porque por ahí vamos a contar algo un poquito antes de esa edad. Arián de 15 años, Arián de 20, Arián de 30 y el Arián de 10. Híjole, bueno, Arián de 15 años, empecé a tener muchos sueños, renuncié a muchos. Renunciar que a mi sueño, el que tuve desde niño, por el cual no tuve ningún vicio, pero a los 15 años empecé a soñar con servir a Dios. Y a los 15 años yo me proyectaba sirviendo a Dios y yo desde esa edad, yo sabía que iba a ser un pastor. ¿Cómo es que Dios llega a su vida? O sea, ¿en qué momento usted dice, voy a servir a Dios? Pues es que fíjate que cuando llega Dios a mi vida, Armando, fue un momento donde yo muchas veces intenté quitarme la vida, me golpeaba la nariz y en la regadera dejaba que la sangre pues fluyera con el agua. Y yo decía, si me muero, ¿a quién le importa? Pero a veces buscamos muchos patrones de vida y hacemos muchas cosas para tratar de subsanar el dolor que trae uno. Y entonces yo me enfocaba en tener noviecitas. Y entonces yo me llenaba tratando de llenar ese vacío, llenaba el vacío conteniendo novias más grandes que yo, pensando que una novia más grande podía llenar el vacío. Sin embargo, no me daba cuenta que lo que estaba tratando era llenar el vacío que hacía falta por una mamá que pues tenía que trabajar, que tuvo que hacer muchas cosas. Pero cuando llega Jesús a mi vida, estaba con una noviecita, mano. Y llega su primo y nos empieza a hablar de Dios. Y entonces yo me enojo porque me agarra el hombro y le empujo, no me toques. Es que Arián, te vengo a hablar de amor más grande. Yo le dije, no, a mí no me vengas a hablar de amor. El de la América, dijo. No de ese amor, pero porque es un amor grande, ¿no? Pero me refiero a que me empezó a hablar que Dios era amor. Y yo me enojé, porque dije, Dios no es amor. Porque porque nunca estuvo mi papá, porque mi mamá tuvo que ir de mi vida, porque tuvo que volver a juntarse con una persona, porque me tuve que quedar con mi hermana solos en la casa de la abuelita, porque no había alguien quien le interesara mi vida. Yo decía, Dios no puede ser amor. ¿Por qué no hubo alguien cuando fui abusado sexualmente? ¿Por qué no hubo alguien que pudiera instruir mi vida? O cuando yo quise hacer más cosas en lo deportivo, no había alguien quien me impulsara. Entonces yo decía, Dios no puede existir, Dios no es amor. A mí no me vengas a hablar de un Dios que no es amor cuando yo no le he podido conocer. Pero me dijo, Arián, Dios tiene un plan tan grande contigo que el día de mañana tú vas a estar frente a mucha gente hablándoles de cómo Dios sí puede cambiar la vida del hombre y cómo Dios sí es amor. Y bueno, pues sucedió.
con base a eso, ¿cómo afronta un niño de 15 años, más o menos, el sentir que, no sé, que de pronto que Dios te diga que es amor? Porque hoy día yo considero que eso le pasa mucho a los jóvenes de hoy día. Muchos chicos hoy día están de, si hay tantas guerras, si hay tanto dolor, si me va tan mal incluso, o si tengo problemas, ¿cómo me puedes decir que Dios es amor? Y yo creo que es algo que le pasó a usted con el primo de esa chica en ese entonces. ¿Qué diría usted a esas personas que dicen, oye, de pronto Dios no existe, ¿no? O sea, si Dios es amor, ¿por qué me va así? Claro, pues yo lo que les diría es lo primero, lo más importante. Yo supe que Dios era amor, pero porque lo conocí como papá. Juli, hoy en día la juventud está tan falto de un padre. No tenemos un papá físico que nos instruya, que nos dirija, que nos dé una dirección, nos dé afirmación sexual, nos dé un destino, un propósito, tantas cosas que hoy se necesita un papá. Y hoy, en realidad, hay un padrastro, un papá que viene cada 15 días, un papá que está en su onda de trabajo y no tenemos ese papá que nos pueda instruir. Y entonces, cuando yo conozco a Dios, a mí me lo presentaron como papá. Entonces, para mí fue Dios lo máximo y eso fue lo que me hizo abrazar a Dios de una manera que no solamente lo conocí como el amor, sino lo conocí como un papá. Y por eso es que yo le creí lo que me decían de la Biblia, yo lo creía todo. Ok, y aquí en esto que usted nos cuenta acerca de que, pues como niño renunció a muchos sueños, previo a todo, a tomar esas decisiones antes de que le predicaran de Dios, cómo fue su vida? ¿Cómo fue su vida con su mamá en la infancia, con su hermana, con su padre? Bueno, pues fíjate que cuando voy a nacer, mi mamá se separa de mi papá. No conoció a mi papá. Mi papá creo supo de mí ya que ya había nacido como 2 años, no sé. La verdad es que nunca fue un tema que yo quise abordar con mi mamá, pero nos lleva a vivir con la abuelita. Pero imagínense esta historia. Mi mamá se separa de papá porque mi papá pues tenía otra pareja. Mi abuelita nos lleva a vivir con la abuelita, pero la abuelita está viviendo el mismo problema, el mismo tema. Mi abuelo se va con otra persona. Entonces, imagínate lo emocional que estaba la mamá, la hija, y nosotros, pues, chiquitos, ¿no? Mi hermana, 2 años, y entonces, pues, todo el ambiente que se empieza a hacer con los hermanos de mi mamá. Complicado, hubo familiares que cayeron en adicciones, de alcohol, de drogas, una de mis tías cayó en problemas de lesbianismo, entonces era un ambiente muy raro. Yo de niño me impactaba ver todo y no entendía muchas cosas. Y mi vida realmente fue pues muy sola, ¿no? Mi amistad o mi gran amigo era un balón. Desde niño yo mandé El típico de los niños. el típico de los niños. Mi amigo era el balón. Yo todo el día me veías con un balón, todo el día. Y era como mi manera de olvidarme un poquito de todo lo que yo veía de niño, ¿no? Entonces fue muy solo. Mi mamá pues tuvo que trabajar porque pues mamá soltera. Sí, sí, sí. Y después, a ciertos años, se vuelve a juntar con otra persona. Se junta, pero se la lleva. Entonces a nosotros, a mi hermana y a mí, nos dejan con la abuelita. Cuando nos dejan con la abuelita, pues imagínate, la abuelita con una infinidad de cosas, 9 hijos. Entonces, a veces esa soledad nos golpeaba bastante, ¿no? Entonces mi mamá llegaba todos los días a las 6 de la tarde, venía por mi hermano para irse a su casa, y nosotros nada más le decíamos, mamá, mamá, mamá. Y a lo mejor uno de niño critica, juzga a los papás, porque no entiendes muchas cosas. Sin embargo, pues yo no podía entender pues el dolor que también mi mamá pasaba, la frustración de tenernos que dejar, no podernos llevar, era infinidad de cosas, ¿no? Entonces, pero cuando eres niño no lo entiendes. Solamente te sientes, ¿por qué vivo? ¿Para qué vivo? Si no le intereso a nadie, como para qué estar en este mundo. Y en el ambiente que nos movíamos, pues había mucho alcohol, había mucha droga. Vivíamos en un barrio donde se movía todo eso, de tipo vecindades. Entonces, uno de mis tíos siempre tenía mucha gente ahí en su taller y siempre había droga, siempre había alcohol. Entonces, ese era el ambiente que nosotros, así es, estábamos habituados, pero no era lo que yo quería. Usted nunca llegó a consumir. No. Yo hice
era mi sueño. Y yo nunca voy a drogarme, nunca voy a fumar, nunca voy a tomar, porque yo quiero ser futbolista. Ese era mi sueño desde niño, ¿no? Siempre soñé. Mi ídolo de fútbol era Hugo Sánchez, sigue siendo Hugo Sánchez. Y yo decía, yo voy a ser como Hugo Sánchez. Yo pensaba que Hugo Sánchez no tomaba ni una copa, que nada. Yo pensaba que todo el que era futbolista era 100%. Muy cuidados. Ya después cuando vas viendo que no es así, pero de niño yo soñaba con eso. Y por eso es que nunca agarré un vicio. Mis amiguitos, Uli, Armando, eran niños y ya tomaban, ya fumaban. Sí. Y me decían, Ariana, yo decía, no, yo voy a ser futbolista. Y ese era mi sueño. Yo creo que gracias a Dios, Dios permitió, por eso inicié con ustedes, cuando me dijeron quién era Arián, dije un soñador. Porque ese sueño me mantuvo a no caer en adicciones. Ok, bueno, ahorita que usted nos comentaba esa parte sobre el abuso que sufrió de niño, ¿cómo fue vivir esa experiencia y cómo repercutió en su crecimiento, ¿no? Antes de acercarse a Dios? Fíjate que, y esto es un consejo para los papás, a ver, la gente más cercana es la que a veces es la abusadora. Puede ser un tío, un primo, alguien muy cercano a la familia. Sí, uno menos cree a veces. Así es. ¿Y qué pasa? Cuando eres niño te intimidan. No hables. Si hablas no te van a creer. Si hablas vas a ver. O sea, y te meten tanto temor que te atrae una inseguridad y piensas que le pueden hacer daño a tu familia. Entonces no hablas y eso te llena de odio. Entonces mi impotencia era no poder hablarlo, no poderle decir a nadie y que mi mamá no me pudiera defender, ¿no? Entonces, y más porque era una persona muy conocida, cercana, entonces esa era la frustración más grande que trajo a mi corazón y pues trajo mucho odio, mucho resentimiento y por eso es que si tu hijo te dice algún día que alguien lo está tocando, no lo tomes de loco, ponle atención porque tu hijo no creo que mienta en esas cosas. Son cosas tan profundas que puedes ayudar a que tu hijo se evite un trauma y lo puedas ayudar realmente. Así es que, pues, Dios a mí me ha ayudado mucho en ese aspecto. Hoy ayudo a muchas personas que han sido abusadas sexualmente, que puedo entender el tema y que puedo decirles algo. Dios puede sanar el corazón de esa gente y de los niños. Okay. Pues yo tengo aquí un tremendo paréntesis, pero el pastor también es escritor, entonces hoy día nos acompaña con 3 de sus libros. Tenemos el de Tú puedes vencer el desánimo, aquí abajito les vamos a poner las imágenes. Tú puedes vencer el desánimo y sus consecuencias y Los superinvisibles. Con todo este crecimiento, Paz, de sentir que a nadie le importas, de sentir que mejor es estar muerto que vivo, del abuso, ¿cómo forma un muchachito joven a raíz, cómo el desánimo ataca más bien? Sobre todas esas cosas que me ha comentado, ¿cómo el desánimo ataca a un joven mediante esas experiencias? Bueno, fíjate, hablando un poquito de mis libros, hay uno de mis libros, lo voy a tomar, este libro que se llama Tú puedes vencer el desánimo, que por cierto ya pronto va a volver a salir. ¿Que se pongan pilas? Sí. Este es juvenil. Y hablo precisamente cómo habla de cómo puedes vencer el desánimo. Porque un joven se puede desanimar tan fácil con unas palabras. ¿Tú qué vas a poder hacer esto, Uli? ¿Cómo crees, hermano, que vas a poder lograr? No, ¿cómo crees? Entonces, esas palabritas pueden ser tan poderosas que te pueden debilitar. ¿Y qué pasa? Muchos jóvenes hoy en día, por esas palabras, no intentan hacer lo que tienen que hacer. ¿Por qué? Porque se dan por vencidos antes de intentarlo. En este libro yo hablo de cómo no creas esas cosas. Inténtalo. El no ya lo tienes ganado, busca sí, y vas a ver que si no te salió el asunto, bueno, al menos ya supiste que no pudiste hacerlo porque lo intentaste, pero no porque te dijeron, no puedes, Uli. Entonces aquí hablo mucho de esa parte de cómo no te dejes vencer por las palabras que te pueden desanimar. Entonces aquí hablo mucho de eso, pero también hablo de cómo cuando tienes culpabilidades, cuando fallas a Dios, yo creo que ustedes algún día han fallado a Dios, Sí, claro. se sienten uno mal. Mucho. Te sientes así con la cara de que, híjole, y más si llega un líder, el pastor, y te dice, ¿cómo estás, Armando? Y tú, ya sabe. Ya le digo. Sí. Pero lo que no sabe uno es que el desánimo siempre trae muchas cosas. Uh-huh.
Y un ejemplo, en el desánimo y sus consecuencias, yo hablo cómo hay una arma letal que ha destruido a muchos cristianos, a muchas personas. ¿Y sabes cuál es? La culpabilidad. O sea, porque Dios te perdona, Uli, pero la culpabilidad es tan fuerte que tu mente está, trabaje, 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 que no puedes ser libre. La vergüenza también. La vergüenza. Entonces, podemos ver cómo Pedro dice, la Biblia, que lloró amargamente porque la culpabilidad fue tan grande que Jesús tuvo que venir 3 veces a decirle, ¿me amas? O sea, para restaurarle la identidad, porque cuando estás desanimado, Uli, la identidad si es golpeada, ya estás destruido, ¿no? Y vemos cómo el diablo tentó a Jesús, pero más fuerte no fue la tentación, fue que le dijo, si eres el Hijo de Dios. O sea, la identidad. Cuando estás desanimado, lo primero que te ataca es la identidad. 2, que pierdes lo que un día Dios te dio y que fue el llamado. Y el llamado no te lo dio un hombre, un ministerio no te lo dio un hombre, un don, un talento, pero cuando estás desanimado dices, no, ya no voy a poder, así es. Sí. Yo nunca me voy a poder parar en un púlpito otra vez. Claro que sí. Se dice en la Biblia que abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Entonces, algo más que nos enseña este libro es, toma tu identidad, retoma tu llamado y lo tercero, sirve con pasión. Porque cuando estás desanimado, sirves por servir, cumples por cumplir, Sí. pero no traes esa garra, esa pasión de hacerlo Ese amor. con ese amor. Entonces, aquí hablo mucho de eso en este libro del desánimo. En su última edición, que es el de los super invisibles. Bueno, fíjate que en este de los invisibles, bueno, para empezar está bien padre, ¿no? Sí. Digo, si no me echo yo como porras. Pero yo ya lo he leído a Valo. Y fíjate que este libro me gusta mucho, Uli, porque con el tiempo he aprendido qué importante es la gente. Si queremos servir a Dios, tienes que entender que tienes que servir a la gente. Y hablar de la gente es toda. Y entre esa toda, pues entra en la cabeza y te cae gorda. Déjame, mi camarada. Sí. Pero tienes que aprender a tratar a todos. Pero es increíble que en la iglesia hablamos de Dios, hablamos de amor, y nos cuesta amar al que llega a la iglesia. Sí. O hacemos algo. Viene un predicador y ¿cómo lo atendemos, Uli? VIP. VIP. Pero llega alguien nuevo y a veces ni le hacemos caso. Entonces, aquí hablo de todos esos súper invisibles, que delante de Dios todos son importantes. No nada más porque seas pastor. O sea, el más nuevito, el que está en el staff es bien importante. Es bien importante. El que está haciendo de comer, el talento, el que está en el audio. ¿Quién? Ole, ¿cuándo le dan gracias a los del audio? Gracias porque se oyó bien padre. Al contrario, no, nunca se oye bien el audio. ¿Viste? Otra vez se quedó sin pilas el pastor. Otra vez se quedó. O cuando han ido con los maestros de niños a decirle, maestro, gracias por todo su esfuerzo, gracias por enseñarle a mis hijos, gracias, nunca veo eso. Entonces en este libro hablo de cómo no importa que la gente no te reconozca. Y los super invisibles que no tienen capa son como el muchacho que dio los peces y los panes. Imagínate, Armando, Uli, que estés frente a un montón de gente y no tiene qué comer, pero tú sí. ¿Qué harías? ¿Darías toda tu comida o no? Bueno, Sí, no, sí, pues una. yo no pensaba. Está pensativo, ¿no? Sí, sí, sí. Otra, la Biblia no dice el nombre, solo dice muchacho. La NTV dice muchachito, hay otra versión que dice el niño. Entonces, a veces la gente no va a saber ni quién eres, no va a saber ni tu nombre, pero yo creo algo que en este libro enseño algo, que es el tiempo de los muchachos. Sí. Es el tiempo de los sin nombre. No importa que nadie te conozca, mientras que Dios te conozca, es ese súper invisible que no tiene capa, pero que sabe cuál es su función. Hablando y retomando este tema de los super invisibles y pasando a la segunda parte de la pregunta que le hice inicialmente de los 15 y en adelante, ¿cómo es cuando empieza el llamado de Adrián Cosío? Porque hoy día tal vez de pronto la gente va a ver en YouTube y va a saber qué es el pastor Adrián Cosío. Pero ¿cómo fue ese proceso de ser un pastor chiquito, ir creciendo? Tal vez porque yo conozco que de pronto era de ¿qué me vas a enseñar tu chamaco, no? Sí, ¿Y qué se siente? Vaya, usted fue un súper invisible en su tiempo claro. y tuvo que picar piedra y tuvo que abrir camino. Sí. ¿Cómo manejaría usted ese sentir en su andar, en el inicio a su ministerio, a lo que hoy es? Bueno, la verdad que en mis inicios, yo digo que fueron bien padres. Una porque, como dices, hubo gente
líderes que me dijeron, tú chamaco, ¿qué me vas a enseñar? Duele, Uli, duele mucho, pero era tanto mi pasión que no me importaba. ¿Sabes? A veces los jóvenes dicen, ¿cómo quiero que Dios me use? Pero pues no haces nada para que Dios te use. No hay disposición a veces. Exacto. ¿Y sabes qué hacía? Yo agarraba mi bicicleta, iba casa por casa y les decía, oye, te invito a una reunión de la Biblia. A las 7 los martes teníamos nuestra reunión en grupo en casa, grupo de amistad. Ven, te invito a mi grupo de amistad. Vamos a orar por la gente y vamos a hablar de la Biblia. Ven. Y yo cada 8 días, Uli, cada 8 días, Armando, tocaba dando puertas. ¿Sabes por qué? Porque yo decía, pues si quieres servir a Dios tienes que empezar desde abajo. Entonces esa fue mi manera, ahí es donde me hice predicador, ahí es donde me hice ese evangelista en su momento y por eso es que pues yo empecé a predicar y a ganar mucha gente en los grupos. Entonces mis grupos crecían porque pues yo iba y evangelizaba, no esperaba, Señor, mándame la gente, no, yo iba. Y así es, y yo sabía, una vez iba caminando, porque mis papás no me dejaban ir a la iglesia, Oli. No me dejaban. Sí, le creo, yo creo que ahí fue como un estira y afloja, más que nada estirar, ¿no? Sí. ¿Y qué creen? Que yo sacaba mi Biblia por la ventana. El culto empezaba a las 4. Yo seguía jugando fútbol, pero a las 4 había la segunda reunión. Entonces yo me salía al 10 para las 5 y les decía a mis papás, ya me voy a la calle. Pero yo metía la Biblia por la ventana, entonces ya me salía sin que se dieran cuenta, agarraba la Biblia y me iba para el templo, ¿no? Estaba muy cerca de la casa de mis papás. Iba caminando y ese día recuerdo que escuché una voz. Pero aquí muchos piensan, ¿cómo Dios te habla? Muy sencillo. Yo escuché una voz, no fue así que, oh, dice el Señor. No. Simplemente oí una voz que me dijo, Arián, deja el fútbol y sírveme. Esa palabra me marcó. Me trajo tantos problemas, Uli, porque mi papá, mi mamá, todos, ¿cómo vas a dejar el fútbol? ¿Qué es lo que tanto te gusta? Y más cuando ya empieza a ver dinero, Uli. O sea, dices, pero dije, no, Dios me dijo que haga esto. Mi papá me dijo, ¿cómo cambias una religión por tu profesión? Sí. Yo le dije, papá, sí pasa. Dios me va a bendecir. Dios me va a dar el día de mañana. Pero ¿cómo vas a cambiar por algo que siempre has soñado por una religión? Y dije, es que tú no me entiendes. No es una religión. Conocí a papá. Y entonces fue una frustración bien grande, pero al ver cómo yo me metía tanto con Dios, que Dios me llamó y me dijo muy joven, como a los 15 años, que yo iba a ser pastor. Okay. Entonces cuando oigo esa palabra, pues mi vida empezó a cambiar. ¿Y a qué fue a lo que se enfrentó más fuerte en esa etapa? O sea, ya que usted recibe ese llamamiento, que usted tiene ya esa incomodidad en su corazón, ¿qué fue lo más duro que tuvo que enfrentar para pues poder seguir, ¿no? Porque muchas veces uno como joven se frena precisamente por los comentarios que hay a nuestro alrededor, ¿no? De no puedes, tú qué me vas a enseñar, estás muy chavo, ¿no? Y teniendo en cuenta, Pat, que era una situación en la que usted era el único que creía, porque a veces de pronto en casa pues es mamá y tú y te hace más fácil. En ese caso era usted. Y dejar de lado tal vez todos los comentarios de casa y enfocarse, ¿cómo fue, como decía Armando, que empezó a... Pues algo que me ayudó mucho es que yo seguía evangelizando a mi familia y mi hermana se convierte a los 3 meses y una de mis tías. Entonces eso como que me empezó a ayudar a agarrar fuerza. Pero pasaba algo, Uli. Mi amor era tanto por Dios que yo quería servir a Dios de una locura. ¿Con qué luché más? Pues con la gente adulta. Porque les era difícil creer que Dios podía usar a un joven. Sí. Era algo difícil. A mí me tocó ser la generación de pastores que no éramos casados. ¿Y cómo fuimos criticados, Uli? Porque ¿cómo puede ser pastor sin ser casado? O sea, eso fue... Y joven encima, sí, ¿no? Un problema, pues a los 19 años pastorear, o sea, hoy digo, estaba bien loco. Pero eso fue lo más difícil, que los pastores me decían, no, es que estás muy chico. No, es que ¿cómo crees? Hasta que tengas más edad. Y yo les decía, ¿por qué tengo que tener más edad cuando yo ya estoy viendo los resultados? Sí, y el hijo sí tenía 8 años. Así es. Entonces, fíjate, Armando, me pasaba algo. Yo oraba por la gente, la gente sanaba. No necesitábamos poner las manos, la gente sanaba. O pasaba al lado en los grupos en casa y se endemoniaban. Pero no era porque yo quisiera, sino porque yo ayunaba, leía la Biblia, oraba
Y entonces me regañaban los líderes de los grupos de amistad, ¿por qué haces tu culto? Sí. Si nada más es un grupo de no, es que no, de verdad que no lo hice. ¿Qué andas enchulando? Sí, hasta yo le decía, me daba a decir los demonios, no te demonios porque me van a regañar. Por favor, échame el palo. Pero me empezaron a suceder esas cosas. Entonces yo entendí algo, que mi llamado no era por mi edad, era porque Dios me había escogido. ¿Qué le diría a esos jóvenes que luchan con eso? Porque hoy en la actualidad yo creo que hay muchos que no se lo toman tan en serio, precisamente porque sienten que no son aptos, por lo mismo de que la sociedad a veces los repliega. E incluso, retomando, por la culpabilidad. Exacto. Porque ¿Sí? tal vez de pronto usted, Paz, con todo lo que nos va contando, creció diciendo, hubiera sido mejor si yo no hubiera existido. Y al fin de cuentas es culpa y culpa que se va formando y que va desarrollándose de acuerdo a cómo vas creciendo. Y hoy día yo creo que es algo que muchos jóvenes tienen hoy día. La culpa y el sentirse tan menospreciados o tan innecesarios tal vez. ¿Cómo fue ese sentido? Pues fíjate que en ese sentido yo aprendí, yo creo que mi motor siempre fue Dios. Y eso me hacía mucho enfocarme solamente en quererle a Dios. Yo les invito a los jóvenes, o sea, la culpabilidad te va a llegar, pero cuando tienes un llamado, aférrate, aunque la gente no crea, y si no cree, quiere decir que estás haciendo las cosas bien. Porque entonces es un llamado de parte de Dios. Si hay gente que te está bloqueando, avanza, porque eso quiere decir que vas bien. A mí me querían bloquear, no creían en eso. Oh, ya son muchos años, ¿verdad?, de pastorado, pero en su momento eso me motivaba a seguir creyendo. Y aunque me decían, no se puede, Arián, estás muy chico, yo le decía, para ti, pero para él no. Entonces, algo que tenía y que creo que sigo teniendo, que soy muy aferrado. Y eso es lo que le falta ahora a la juventud. Sí. Le dicen no, y ella dice, ay, Bueno, pues ya, mejor no hago nada. así es, no, entonces aférrese, o sea, no le tenga miedo. ¿En algún momento usted, ya como pastor, quiso abandonar eso? ¿Tirar Sí. la toalla? Sí. Yo pastoreé en Naucalpan. Nada, lejos de aquí donde Sí, no. Dice mi hija, la ciudad del Tetris. Está así. Fíjate que no crecía la iglesia que yo empecé a pastorear a los 19 años, hermano. Era una frustración porque yo vengo de una iglesia muy grande, donde cada 8 días se convertía mucha gente a Cristo. Yo sabía ganar almas, pues tenía grupos en casa. Y la iglesia que yo empecé a pastorear no pasamos de 25 personas. ¿Te imaginas la frustración que yo tenía? 19 años, Uli. Yo decía, Dios, instituto bíblico, ya soy predicador, yo voy a tener una mega iglesia. Y no crecía. Entonces, y aparte pasó algo. La hermanita que nos donó el lugar tenía hijos que no eran cristianos. Se meten al templito ya dormida, toman, hay golpes y casi hay un muerto. Y mi pastor me dice, Arián, se cierra la iglesia. ¿Qué haces a tus 19 años diciendo, pero por qué? O sea, no fue culpa mía. No fue culpa mía. A veces nos damos por vencidos por cosas que van pasando y tú dices, yo no tuve nada que ver, tranquilo. Dios tiene todo un propósito y eso te va a servir para formar tu carácter. En el momento no lo entendí, hermano. Porque aparte me pasó algo, Uli. Dijo mi pastor, vamos a organizar la comitiva juvenil y volteé a verme y dice, pero Arián, no me lo tomen en cuenta. O sea, le dije, ni para jóvenes sirvo. Sí. ¿Te imaginas la frustración, el desánimo? Sí, más porque muchas veces también lastiman nuestro corazón, ¿no? Y eso, pues, repercute en las decisiones que tomamos con Dios, ¿no? Así es. Y me dice mi pastor, y le dije, oiga, ¿y si me dejaba empezar a abrir una obra? Había un grupo en casa y me dice, bueno, pero hazlo bien, si no. Y yo le dije, pero pastor, no fue mi culpa que se cerrara la iglesia. No, me puso una regañada así como si me la haya ganado. Y dije, pero a veces no entendemos qué es formación de Dios. Hoy ese grupo es viento de Dios. Ese grupo de amistad. Así es. Y lo bonito es que esa gente que inició conmigo sigue con nosotros. Entonces, todo ese desánimo me sirvió para formar mi carácter. La primera iglesia que pastoreé me enseñó a, pues, amar a la gente y a ver que no porque hayas fracasado una vez, quiere decir que ya eres la persona más fracasada. ¿Quieres ser exitoso?
necesitas conocer el fracaso. Si no conoces el fracaso, jamás vas a poder ser exitoso. Y en las manos de Dios, si tú quieres ser ese hombre o mujer usada por Dios, necesitas conocer el fracaso. Porque es donde Dios te forma y entiendes algo, Sí. que no eres tú, es el que está en ti. Pastor, bueno, se tiene esa mala creencia de que la vida del pastor es perfecta, ¿no? Que no tiene problemas, que como es el pastor, pues todo tiene que estar correcto, ¿no? Pero ¿cómo es esta parte detrás, o sea, ya fuera de la iglesia, ajá, vivir con una familia que a lo mejor no es creyente? ¿Cómo era llegar a casa y el ambiente cómo se tornaba en esa situación? Bueno, quiero decirles algo. Yo cuando empecé a pastorear era soltero. Entonces vivía en casa de mis papás. No, hombre, hermano, fue difícil. Muy difícil. Porque como dices, piensa que porque eres pastor todo es color de rosa. Sí. Mentira, ¿no? O sea, Sí, porque me imagino que su mamá era de, a mí me vale que sea pastor, pero fíjate que mi mamá no. ¿no? Sí es una vida de color de rosa, pero rosa mexicano, acá fuerte. Sí. Una porque mis papás eran de que fines de semana eran borracheras. Era que hubiera gente en casa. Entonces imagínate el ambiente que había. Eran los sábados, toda la noche estar tomando la música y yo no podía dormir porque al otro día me tenía que ir bien temprano a Naucalpan. Entonces me iba todo desveladísimo y así me tenía que ir. Y regresar a casa y pues ahí no eres el pastor. Ahí eres el hijo, ahí eres el que tienes que cumplir con tus obligaciones y ahí no te respetan como pastor porque tu familia ni cristiana es. Entonces, sí fue complicado, fue complicado. Pero algo que me ayudó mucho fue mi transparencia, mi forma de vivir. Porque mi papá decía, no, los pastores son lo peor. Yo decía, tú vives con uno, dime que estoy mal. Bueno, tú no, pero no, es que tú estás hablando de los pastores. Aquí tienes un pastor en casa. Dime que está mal. Y con eso le refutaba completamente sus argumentos, se le caían porque se daba cuenta que no tenía razón. Ok. Pastor mencionó a su papá. Sí, sí. O sea, nosotros sabemos, ¿no? Pero para los que no saben, una pequeña reseña o resumen de lo que fue su papá. Mi papá fue, bueno, realmente fue mi padrastro. Todo aquel que tiene un padrastro a veces es complicado. Sí. Es muy complicado, porque y más si ya llegan los hijos naturales, sí hay un cierto rechazo. Él era una persona violenta, alcoholizado era peor. Y recuerdo que mi mamá todos los viernes a las 6 de la tarde iba por mi hermana y por mí para llevarnos a su casa. Pero era el tormento más grande, era el tormento más terrible, hermano. ¿Por qué? Porque era tomar ellos, llegar los amigos. Y era que mi hermana y yo nos escondíamos en la cama, era un departamento muy chico, entonces era meternos a la cama bajo de las cobijas y hacernos los dormidos porque sabíamos que si él estaba tomando, pues era lastimarnos, cargarnos, ofendernos, gritar. Y él sabía que nos daba un pavor verlo borracho, era un tormento. Una vez íbamos a una fiesta y no llegaba él, 2, 3 horas. Cuando llega todo alcoholizado, aventando cosas, diciendo de groserías, ofendiéndonos. Y en una de esas empieza a aventar cosas y avienta la plancha y la plancha me pega aquí. Siendo un niño fue un dolor tan grande, me marcó, me dolió mucho y yo hice un pacto. A los 16 años te voy a matar. Vas a saber quién es Ariel. Y eso fue algo que siempre fue mi sueño. Yo me hice muy violento. A los niños les pegaba muy feo, les asustaba su cabecita. Me gustaba sacar ese coraje. Una, porque yo decía, ¿dónde está mi papá? O sea, ¿por qué mi papá nunca me conoció? ¿Por qué mi papá nunca se interesó de mí? ¿Y por qué mi mamá se fue con otro que ni siquiera le interesaba? Entonces era una lucha mental, emocional, que yo hice un pacto. Y 2 veces, desafortunadamente, tuvimos fricciones donde le llegué a levantar la mano. Y fue un dolor muy grande para mí, porque hoy en día es un dolor muy grande. Pero en su momento yo decía, ya me falta poco para los 16. Pero no sabía que Dios tenía un plan perfecto para mí, que a los 14 yo lo iba a conocer. Y mi sorpresa es que Dios me habla del amor. Iniciamos la charla con el amor.
Y Dios me dijo, tú ya conoces el amor. Sal y pídele perdón a tu mamá y a tu papá. Y dije, no, Dios. ¿Cómo yo le voy a pedir perdón? O sea, Yo no le no dije a hice mamá, nada. yo no le dije a mamá que se juntara con él. 2, no le dije a mamá que me tuviera, me pudo haber abortado, tan sencillo. Pero me dijo Dios, tienes razón, pero ¿qué crees? Tú conoces el amor, ellos no. Que salgo de mi recámara. Con él no se podía hablar. No sé si han conocido esas familias que no puedes hablar, que intentas hablar es grito, grito, ofensa, maldiciones. Ese era el ambiente donde yo vivía. Era un ambiente muy, muy, muy tenso. Y dije, no voy a poder hablar con él. Él es una persona complicada para hablar. Pero le hablé y dije, mamá, papá. Yo no le decía papá. Y cuando me le acerco, se pone enfrente de mí y le digo, papá, mamá, perdóneme por no ser un buen hijo. Y volteo a verlo. Y cuando lo volteo a ver, le digo, te reconozco como mi padre. ¿Sabes? Ese hombre empezó a llorar. Y a veces tú, joven, tú, amigo que nos estás viendo, amiga, juzgas a tus papás porque dices que mi papá es lo peor. Tú no sabes lo que él ha vivido. ¿Por qué él es así? ¿Por qué él está batallando en esto? ¿Y sabes qué? Cuando yo le dije eso a él, empezó a llorar, Armando. Yo no sabía que mi papá lloraba. Yo no sabía que era un humano que también se dolía. Sí. Pero pasó algo más grande. Me abrazó. Un abrazo de un papá es lo máximo. Si tienes hijos, abrázalos. Abraza a los hijos. Y hizo algo más. Yo no sabía que un beso de un papá Te rompe, te me quiebra. rompió. Sí, sí, sí. Y ese beso de papá fue increíble. A partir de ahí, ese hombre que tanto odié, lo amé tanto que decían que era mi papá. La gente nos veía y me decían, eres igual a tu papá. Pero mi papá se enfermó, hermano. Al hombre que odié, quise regalarle mi riñón. Pero su enfermedad ya era tan alta que no me permitieron regalarle mi riñón. Pero mi sueño era, al que yo quería matar a los 16 años, hoy quería que viviera. ¿Y saben por qué? Porque conocí al Dios de amor. Al Dios que puede cambiar todo. Al Dios que te enseña a perdonar, a sanar y demostrarle a la gente que cuando conoces el amor, todo puede cambiar. Porque el amor cubre multitud de faltas. Mi papá partió, pero mi papá tuve el privilegio de casarlo con mi mamá, de ser su pastor, de bautizarlo y predicar en su funeral. Así es que, amigos, sueñen. Les dije, yo era un soñador y sigo soñando. Y mi sueño era ver a mi familia convertida a Cristo. Así es que si tu familia no es cristiana todavía, confía, Dios lo hará. Usted nos contó que inició su ministerio siendo soltero. ¿En qué momento Dejó de ser soltero. dejó de ser codiciado. soltero? ¿En qué momento pasaron, le pisaron los pies? Me dijo, la planta de mi pie era muy... Recibo. ¿Cómo supo que era la indicada? Bueno, fíjate que yo era maestro de banderas. Fue un pionero, Uli, de banderas, de danza de varones en el Estado de México. Cuando venía Cecilia West, todos los que saben de panderos van a saber lo que estoy hablando. Los manuales de Margaret Japp, siempre estaba Cecilia West. Entonces venía Cecilia West a México y nos veía a mi hermana y a mí y decía, ¿qué tienen de nuevo? No, pues vengan. Y nos ponía a enseñar a dar, pues nuestras coreografías que teníamos armadas y todo eso. Voy a predicar a la iglesia de mi pastor, de mi hoy pastor, que es mi suegro. Y recuerda, pues tu suegro es tu pastor y nada te faltará. Aplicó la de me gusta, le dije. Sí, No, pero ¿qué crees que yo no sabía? O sea, me invitaron a predicar a una reunión de jóvenes. Me invitaron a una reunión de jóvenes y cuando estoy entrando, va saliendo ella y me la presenta. Y me dice, hola, soy Maribel. Cuando la vi, mira, mi corazoncito se hizo así. Y de verdad, desde que yo la vi, yo sabía que era ella. Ese día, ella le toca dirigir la alabanza. Y dije, ¿cómo me gustaría que ella fuera mi esposa? Y después ella me comenta que yo prediqué ese día y dijo, ¿cómo me gustaría que fuera mi esposo? Me invitó al otro día a su casa porque era cumpleaños de mi cuñada Lilia.
No pudimos hablar porque su tío Miguel me agarró toda la noche y pero me dio su número y no le volví a marcar. Nos juntamos hasta diciembre en un congreso en Toluca. Y dicen los que estaban haciendo el congreso, hagan un círculo más enfrente porque no cabemos. Cuando voy pasando, ¿quién crees que estaba de mi lado izquierdo? Maribel. La pastora. ¿Y fue plan con maña o No, yo no la había visto en todo el congreso. No sabía que estaba ella ahí. no sabían tampoco que iban a verse No, en el mismo no, congreso? no, no. Tenía mucho que no sabía de ella. Cuando la veo dije, wow. Le dije, pues vente con nosotros. Dije, ¿qué crees? Que vengo con un grupo, nos vamos. Dije, ok. Y después la sorpresa es que su líder de banderos le dice a ella, acompáñame a aprender porque pues ellas eran de Catepec y tenían que irse hasta Naucalpan. Entonces es difícil que venga toda la gente de Naucalpan, tú ayúdame. Y cuando llega a la escuela de artes que teníamos, pues está Maribel. Pero yo no fui la primera vez. Y me dice mi hermana, ¿quién crees que vino a aprender? Maribel, no, hombre. Yo le pedí perdón a Dios porque no estuve. Pero a la siguiente semana que la vi dije, wow. Y se me acerca y me dice, oye, Arián, me gustaría platicar contigo, pero es que tú nunca tienes tiempo. Le dije, los miércoles estoy libre. Me dijo, yo también. Y nos fuimos a tomar un café, literal, un café y pan. Y y hablamos muchas cosas. Pero ¿sabes dónde me pude dar cuenta que era ella? Porque todos nuestros sueños siempre, el centro de todo era Dios. Y nunca hablamos de me gustas, quiero algo contigo, no. Siempre hablamos cuáles son tus metas, qué es lo que quieres. Y eso fue lo que nos amarró también, que estuvimos orando, ya nos hablábamos y decíamos, te quiero, te extraño, pero de frente no le decía nada. Hasta que ya un 8 de mayo me acerqué y le dije, oye, ¿qué somos? Me dijo, ¿qué quieres? O sea, me estás preguntando, ¿te declaras o qué quieres? ¿Saben cómo es mi esposa? Sí. Y entonces le digo, no, pues quiero que seas mi novia. Entonces, a partir de ahí, empezamos a andar. Pero yo le decía, ¿te quieres casar con un pastor? Y ella me decía, Arián, yo vivo con un pastor. Y dije, no, no, no. Una cosa es ser la hija, otra cosa es que tú pastorees conmigo. Y ella me dijo, sí. Y Dijo. Ajá, y desde ahí, pues mi esposa es una ministra desde los 15 años, también directora de alabanza, y creo que fuimos haciendo un buen equipo. Sí. Yo le enseñé cómo estructurar un sermón, la impulsé a predicar, y hoy pues es mi predicadora favorita, ¿no? Y creo que lo hace muy, muy bien, y creo que hemos hecho ese clic, ¿no? El AB en muchas cosas, y pues le digo a los jóvenes, o sea, a veces dices, ay, es que yo la quiero tal vez. Ahora Dios, y en cuanto la veas, tú vas a saber quién es. Tú vas a saber quién es. ¿Qué le diría, pastor, a ese muchacha, que dice, ay, es que en mi iglesia ni hay morros guapos, ni hay morras guapas? Pues vete primero. Una limpiadita por ti. Una chaineadita. ¿Qué le diría, mi querido Uli? Muy sencillo. Aparte de que se vea, Primero, aparte de que se vea, a veces nuestros patrones que queremos son muy altos. Sí. O sea, espérame, ¿qué puedes dar tú también? Porque a veces queremos, o sea, exigir, pero tú qué das. 2, el mejor consejo que te puedo dar es que ame a Dios sobre todas las cosas. Si ama a Dios, te va a amar a ti. Unción mata carita, ¿no? Unción mata carita. Pero fíjate que mi suegro, cuando yo le pedí permiso, me dijo, sí, pero tienes que ser bien trabajador. No porque seas pastor, eso me garantiza que mi hija va a estar bien. Entonces, eso fue muy cierto, ¿no? O sea, hablaba de ser trabajador, responsable. Entonces, chicas, o sea, si hay en la iglesia, solamente abre tus ojos y mira, la cosecha está lista. Entonces, a veces pones muchas trabas y no sabes que ese chavo que te está buscando puede ser tu bendición. Bendición sota. Bendición sí, sota. regalote. Así es. Aparte, ¿qué te fijas en los hijos del diablo? ¿No? Que nomás se ponen su careta de bonitos, pero detrás son unos monstruos. Por ti me convierto, dice. Así es. Uy. Y a veces es muy difícil. Sí. Y como usted nos comentaba que dio mucho con las niñas, ¿no? También le gustaban en su momento. ¿Cómo fue dejar eso y centrarse? Fíjate que cuando conozco a Dios, aprendí algo. Yo quería la esposa que Dios me tenía que dar. Y guardarte, pues es difícil. Sí.
Claro. Es difícil porque yo trabajaba con puras señoritas, pues panderos, danza, todo eso, puras mujeres casi. Y pero tuve gente que estuvo alrededor de mí que me cuidaba, cuidado, ten esto. Tuve una novia antes de mi esposa, pero a veces tienes novios por tener, o sea, sin propósito, y eso, pues yo, no era lo correcto, pero a veces te dejas llevar tu emoción y a veces es Dios, no confundas tus emociones con lo que Dios te dice. Entonces, me trajo muchos conflictos, ¿no? Entonces aprendí a que tenías que esperar el tiempo de Dios. Y de verdad, yo decía esto, Uli, yo que voy a andar yendo a ver una novia tan lejos. Me cayó la bocota, Dios. Sí, a ver, ¿De ¿por qué dónde iba? Pues son como 20 minutos de su casa a la casa de mis papás. Pero yo decía, yo aquí a 2, 3 calles, o sea, que voy a andar yendo lejos. Y un día me pasó un accidente bien feo, pero si quieres saber, esta historia continuará. Pasa, hablando de todo esto, ya picados, ¿no? Ajá. ¿A qué edad empezó a andar con su esposa y a qué edad decidieron casarse? Fíjate que nosotros nos casamos, bueno, nos vimos muy chicos, 19 años. Son de la edad. Sí, somos de la edad. Y nos casamos a los 22. No, pues ya. Yo ya me Me pasé. ¿Pero qué creen? ¿Pero qué creen? Nos dejamos 6 meses 6 meses. y quedamos que ya no íbamos a andar. Yo ya había hablado con la iglesia que ya era definitivo mi separación de Maribel, que era mi novia, y luego ella se quedó un domingo de cosas de escuela y me dijo, hola, ¿cómo estás? Bien, te invito a comer y ya comimos y pues hablamos de un regreso, pero yo le dije, si regresamos es para casarnos. Y ella dice, oye, me bromea, es que me presionaste, ¿no? Pero es que yo le Sí. decía, si sabemos o queremos estar juntos es porque tenemos que caminar sobre un enfoque. Entonces, eso pues hizo que nos casáramos a los 22 años, pero pues ahí ya estaba pastoreando ya conmigo. A los 22 años, casadotes, pastoreando. No, hombre, qué Qué bendición. bendición. Bien chiquillos, ¿no? Sí, muy chico. ¿Qué iglesia empezaron a pastorear? Dando hincapié o entrada al hecho de que usted nos mencionó que lo que hoy es Viento de Dios empezó siendo un grupo de amistad. ¿Cómo fue que empezó a pastorear con la pastora Maribel en el sentido de el crecimiento? Claro. Fíjate que Viento de Dios inició, como les dije, en una casa a los 8, bueno, eran 8 gentes que iban. Luego nos fuimos a rentar. Bueno, empezó a crecer ese lugar, Uli. Llenábamos las escaleras. Luego la pastora Lidia Alejandra ya nos prestaban su casa. Tienen un patio, nos vendieron un teclado y con ese teclado se echó el firme del patio. Ahí hacemos los cultos. El pastor Gonzalito hizo el techo. Crecimos mucho ahí. Se llenaba afuera, en la sala, la cocina era el salón de niños. Pero después nos fuimos a rentar un salón, ahí cerquita de la iglesia. Bien bonito, Uli, se llamaba el Salón Alice. Sí, me acuerdo. ¿Verdad? Aire acondicionado, Sí, llegué a ir a la nuevito. todavía. Pero no crecíamos. Yo me frustraba porque recuerdo que de un lado poníamos 35 sillas y del otro 35. Y a veces tenía que pedirle a todos que se juntaran solamente de un lado y eran 35 personas cuando ya éramos más de 80. Entonces el cambio fue así como que golpeado. Dice Dios, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Y de repente nos dice el dueño, Isaías, ¿sabe qué, pastor? Lo tengo que pasar al salón de atrás. Pero el salón de atrás estaba feo, Uli. Entraba el frío bien sabroso por arriba, el piso no estaba con azulejo, no estaba tan padre. La gente empezó, ay, no, yo regañé. Dije, oigan, estábamos cómodos y no crecíamos. Y Dios nos está trayendo aquí, es con un propósito. Y oh, sorpresa, ahí se empezó a duplicar la gente. Ahí empezó a crecer los salones de niños. Me acuerdo, eso es lo que le iba a decir, me acuerdo que era una carpita afuera del salón, Así me acuerdo, es. y era mucha tierra. Ajá. Había tierra, me acuerdo, afuera del salón. Y sí, me acuerdo de esos tiempos, de ese salón, fíjese que sí es como de, lo tengo muy, muy, muy presente porque yo llegué a la iglesia como por eso. Así es.
Entonces sí, sí me acuerdo. Pues esa etapa fue bonita porque pues crecimos, pero nos pasó algo. Y esto es consejo para los pastores que si ven este podcast, a veces llegas a la comodidad y la comodidad no te deja crecer. Y para todas las cosas, ¿eh? Sí, claro. ¿Quieres crecer? No te quedes cómodo. Que la incomodidad venga para que eso te haga avanzar. Y llega Isaías y nos dice, pastor, ya no renté el salón el domingo. Y yo, ¿cómo crees? O sea, tú sabes que los domingos es de nosotros. Exclusivo, sí. Y la iglesia empezó a decir, no, pues vámonos, vamos a comprar un lugar. Y no es lo mismo que te digan, vamos a comprar a qué, ¿cuánto vamos a poner? Sí. Y entonces llega una familia, me buscaron muchos lugares, pero me decían, sí, en 3 meses nos paga, 3 meses nos paga. Y yo decía, ¿de dónde voy a sacar dinero? Cuando llega una familia me marca, pastor, ya hicimos cita con unas personas y dicen que nos dan posesión del lugar. Y dije, ok, voy a ir. Pues no había dinero, o sea, yo nada más fui porque la gente estaba emocionada. Cuando llego y bajo, al lado de un canal, Armando, Sí, olía bien feo, una zona ejidal, todavía no había muchas casas. Estaban las montañas de tierra. Yo dije, Dios, aquí no, o sea, ¿cómo crees que voy a estar aquí? O sea, creció. Es que te acordarás, Uli, que estaba bien feo. Sí, está gacho, está gacho. Y cuando me bajo, Dios me dice, este es el lugar. ¿Qué haces, Uli, cuando ya Dios te habla? Y el Señor, pues un poco payaso, que le digo, el próximo mes le damos la mitad y el siguiente le damos la otra mitad. ¿Qué dice? Dice, ok. Yo dije, ¿para qué hablé, hermano? ¿Por lo que hablé? Pero sorpresa, nos regalaron carros. Nuestro apóstol Moisés Urrutia nos regaló un carro. Hubo más personas que nos regalaron un carro. Eric nos regaló un carro. La gente nos daba ofrendas. Nos prestaron 100,000 pesos sin ningún pagaré ni nada. Y yo, sorpresa, acabamos de pagar y nos sobraron 50,000 pesos todavía. Wow. Y lo digo, ¿en qué sentido? En que si tú dices creerle a Dios, por favor, muévete en fe. O sea, créele a Dios que Dios puede hacer las cosas, que no es en tu voluntad, sino cuando le crees, pueden pasar muchas cosas, ¿no? Y esa iglesia era una tierrita. Bueno, me imagino que llegabas bien polveado todos los días. Y más como polvoroncillo, chamaco, pues, de un Se lado daba a la otro. diversión, ¿no? Y bueno, se burlaban de mí, porque yo les decía auditorio. ¿Cuál auditorio? Era pura tierra, Y lonas. lona. Su cancha de llano. Dice. Fue un señor, un hermano, y me dijo, pastor, quiero ir a ver su terreno. Y dije, ¿cuál terreno? Pues sí, ahí, no es el auditorio. Ah, perdón. ¿Cuál auditorio? Era pura tierra. Por Y fe. cuando llegan, pues ven las sillas hasta te dice, pastor, ¿a poco hasta acá atrás se sienta la gente? Le dije, sí. Y dice, a ver, me deja medir, empieza a medir. Y me dice, pastor, acabo de poner un techo en los pinos, donde antes estaba nuestro presidente. Es arqueado, lámina aluminio con acero, dura 90 años, me enojé. Porque dije, mínimo tendrían que ser 100 años de garantía. Sí, ¿no? no manches, vas a prestar algo, pésalo bien. Y me dice, déjeme hago el presupuesto y no me conteste. Ábralo y cuando lo abra me marcas. Ya cuando veo la cantidad dije, Dios mío. Me dice, pastor, le regalo la mano de obra. Solo págueme el material. Pero páguemelo como pueda, como quiera. Entonces hicimos un plan de pagos. El hermano murió a los 2 meses y a la esposa le pagamos todo. Pero fue una obra de Dios porque después de eso vino otro milagro. Llegó un empresario y dijo, pastor, Dios me ha bendecido mucho mis empresas. El pastor permite, les quiero dar la pintura para que pinten la iglesia y el piso. Voy a tal tienda que voy y sí, llegó y pagó. Entonces la gente se burlaba de mí porque decía, ¿cuál auditorio? Ni baños teníamos. Pero sorpresa, hoy es un auditorio. Qué buen auditorio. ¿Y ese auditorio qué? ¿No fue con ese auditorio? Ha albergado congresos de jóvenes, congresos muy grandes. Y hablando de congresos muy grandes, Paz, y ya con lo que es Viento de Dios, quiero hablar tantito de online. Muy bien. ¿Qué fue? ¿O cómo empezó online? ¿Y qué es hoy día? ¿Qué es online? ¿Qué es online?
Bueno, online es un congreso juvenil que Dios me dio ya bastantes años, donde, ¿sabes? Agosto, julio, agosto son como que los meses de campamentos, de congresos. Y yo veía que de ahí en adelante no había muchos congresos ya de este lado, del Estado de México. Yo dije, voy a hacer un congreso y juvenil, pero ¿cuál es la finalidad? No es hacer por hacer, sino algo que marque la vida de jóvenes, algo que marque generaciones de jóvenes y que también Dios empiece a levantar nuevos ministros, nuevos predicadores, jóvenes con nuevos retos. Y la verdad que ha sido un congreso increíble. Uno de los conferencistas que hasta la fecha me siguen preguntando, o más bien acordándose de él, es Pablo Landa. Era un amigo mío que era cuadrapléjico, ya murió, pero fue un predicador que marcó la generación de online, las primeras generaciones, y de ahí fue, pues han venido muchos predicadores, ¿no? Abraham Plata, Edmundo Hernández, Ulises Maldonado. Daniel Santos, y de los predicadores nuevos, y a eso voy, es Ulises Maldonado, ¿no? Que la verdad es muy buen predicador, le van a Chivas, pero es muy buen predicador. No, Y excelente predicador. Esténse. Pero ¿qué creen? También viene algo muy bueno. Los jóvenes aventaron un reto muy grande. Entre esos entra el buen Armandito, ¿verdad? Cuando se fueron a Colombia, Nos fuimos. los jóvenes, y me hablaron, pastor, hay un profeta llamado Víctor Hugo, muy usado por Dios. Queremos traerlo. Y dije, hijos, ustedes saben que hacer online sale una lana. Sí. Sale, les he platicado los costos, ¿no? Pero cuando me dijeron cuánto podría salirnos por la situación del país, etcétera, etcétera, que el hermano es un milagro su vida Sí. y que es un predicador que está en puros megacongresos, acaba de estar en el aniversario de los 30 años del pastor Cash Luna, entonces dije, no, ¿cómo que? Pero el señor Armando, Vania, se fueron a Querétaro a buscarlo, y apenas pues concretó Aarón Vania, ¿no? Aquí en la Ciudad de México. Sí, aquí en la Ciudad de México. Y dijo, sí, estoy con ustedes. Entonces, y me gustó el reto, porque ni siquiera me preguntaron, pastor, ¿cómo ve? Tomaron una decisión, sí, y eso es lo que yo quiero. Una fe acelerada, una fe de retos, una fe que no, si el dinero es tu problema, tu sueño es muy pobre. Porque la fe supera esas cosas. Claro. Sí, claro. ¿No? Entonces, eso es online. Y No falten, por No, favor. justo es lo que iba a decir. Martes online ya se viene. Ya compren su boleto, Ya está la porque primera ronda de boletos, ¿no? sí, porque a los últimos meses va a subir el costo. 22 y 23 de noviembre. No lo olviden, ya estamos pues, prácticamente, o sea, todavía se dice que estamos julio, ¿no? Sí. Agosto, septiembre, octubre, noviembre. Son 4 meses, pero les aseguro que se pasan rapidísimo. Y va a haber buenos predicadores. Va a haber unos predicadores. Va a Ya estar los anuncié. Maribel Urrutia. Maribel Urrutia. ¿Puedo decirlo? Sí. Adelante. Va a estar el pastor Fernando Álvarez, un predicador joven muy bueno. Va a estar uno que nos costó mucho Ese sí. trabajo traerlo, Sí, porque agenda apretadísima. Ariel Cosillo. Ariel Sí. Y bueno, pues el profeta Víctor Hugo, que sí, ese sí costó mucho trabajo. Ese sí. Sí costó mucho trabajo. Reiterando, chicos, recuerdan que esta vez online sí tiene cupo limitado, entonces no dejen pasar las fechas, por favor, porque a veces se van a acabar los boletos y no es que no les queramos vender, es que realmente se nos acaban los boletos. Entonces, online, apúntenlo, no se les vaya a olvidar. Está en 150 pesos el boleto. Ya está la preventa, es la primera fase. Y cómprenlo antes de que empiece a subir. ¿Sí? Consejo. Cómprenlo ya. Cómprenlo ya. Y bueno, después de este comercial que nos aventamos. Como frutas y verduras. Esa es mi clásica. ¿Cómo ha sido para usted online vivirlo? O sea, no nada más el organizarlo, sino el vivirlo como pastor. Pues para mí, déjame decirte una cosa, online lo disfruto como si fuera un joven, a ese nivel lo disfruto. ¿Sabes? Yo acabo siempre llorando en online, a ver los adolescentes, los niños, cómo están quebrados delante de la presencia de Dios. Ese es mi anhelo, porque yo conocí a Dios joven y mi corazón es que esa juventud pueda ser impactada. Entonces, para mí vivirlo, hoy es otra etapa, Armando, porque por lo regular siempre está yo dentro de toda la coordinación dirigiendo. Hoy me he hecho a un lado, porque creo en la generación de liderazgo que ahora hay
hambriento de Dios y que lo están haciendo genial. Y que pues estoy como nada más la parte de supervisión, ¿no? Mentoreo, pero hoy lo estoy viviendo diferente y creo que entendieron el corazón de online que se están aventando cosas grandes, ¿no? Y que el próximo año probablemente ya estamos en negociaciones. Viene uno a online. Choncho también. Sí, no quiero decir que sí tiene rollo. Ay, perdón, pero algo así, algo así. Pastor, pues ya 30 años de predicador y 25 de pastor. ¿Qué nos puede platicar acerca de estos 25 años, de lo que ha vivido, de lo que ha experimentado y qué es lo que le han dado en experiencia hoy en día? Bueno, ya 30 años hablando en público, Uli. Wow, ya es bastante, ¿verdad? Sí, ya. Como pastor, pues miren, vean, ya mi frente es más amplia cada vez más. No, fíjate que yo he oído a predicadores, pastores que dicen, pastorado, oh, lo más complicado. Bueno, yo creo algo, que no cualquiera puede ser pastor. Si no tienes el llamado, no la vas a hacer. Porque es un ministerio bien bonito, pero al mismo tiempo bien sufrido. Muy solo. Sí, me imagino. Muy solo, sin embargo, tiene muchas satisfacciones. El ver cómo Dios restaura familias, gente que viene de adicciones, gente que deja santería, e infinidad de cosas. Y eso es tan rico el ver cómo Dios puede restaurar la vida de las personas, que eso te llena todos los días de tu vida. Si hay muchas aflicciones, si hay muchas pruebas, hay momentos tan difíciles. Fíjate que te voy a hablar de algo. Yo he predicado ya 30 años, he viajado a muchos lados, he viajado a muchos estados de la República, otros países, pero te pierdes muchos eventos importantes con la familia. Sí. Te pierdes muchos tiempos con la esposa, te pierdes muchos tiempos con los hijos, y eso la gente no lo entiende. La gente no lo entiende y son cosas que a veces con el tiempo pues llega a herir a la esposa, a los hijos, y que si tú no estás bien en casa, va a ser muy difícil que estés bien en lo demás. Pues a veces ahí es una área que como ministros tenemos que cuidar todos. Porque a veces nos enfocamos tanto en el ministerio que nos olvidamos la prioridad que es casa, que es la esposa, que son los hijos. Y a veces te enfocas, porque te repito, mi pasión siempre ha sido predicar. Si tú me pones 2, 3 gentes, yo me pongo a predicar. O sea, esa es mi vida. Yo a veces me regaña mi esposa porque he llegado a predicar 6 veces el domingo. ¿Sabes lo que es predicar 6 veces el domingo? Y tengo tanta adrenalina. Al otro día acabo muerto, pero es mi pasión. Sí. Y eso me levanta. Pero a veces si no sabes tener un equilibrio te puede perder. Entonces, 25 años he aprendido eso. Amar a Dios sobre todas las cosas, pero tener un equilibrio. Dios, tu familia, tu trabajo y ministerio. Porque a veces la iglesia se olvida que también eres papá, que eres esposo y que necesitas darle tiempo a ellos. ¿No? Entonces yo he aprendido que mi primera iglesia no es viento, es mi esposa, mis hijos. Entonces he tratado estos años, he aprendido que tengo que invertirle mucho tiempo. Aparte que ya mis hijos pues ya empiezan a ser más grandes, ¿no? Y que ahora tengo que volver a regresar a esos tiempos de estar solo con mi esposa, de novios, viajar a veces solos y disfrutar esa parte, ¿no? Porque te repito, a veces todo lo que hablas es iglesia, y te olvidas que también tienes una vida personal. Y he aprendido que también si pierdes esa vida personal, puedes perder muchas cosas. Satisfacciones, muchísimas. Muchas al ver cómo ves muchos jóvenes como ustedes que están logrando muchos sueños, que están logrando hacer estos podcasts. Por cierto, sigan Trascendente, denle like, la campanita, compartan estos programas, por favor, en Spotify, por favor, denle seguir, sí, suscríbanse, porque esto no sabes cuánta bendición puede traer a mucha gente. Entonces,
he aprendido eso, a apoyar a la gente, a la juventud. He aprendido a creer en la gente. No toda la gente que apoyas eh, va a darte un buen resultado en el buen sentido. A veces se van a tener que ir, pero tienes que entender algo, que no, todo lo que haces no es para ti, es para Dios. Que habrá gente que se va a quedar contigo, habrá gente que no se va a quedar contigo. Pero que si le siguen sirviendo a Dios, entonces hiciste las cosas bien. Porque a veces, no, ya no estás conmigo, no, ya te va a ir mal. ¿Por qué tiene que irle mal a la gente? O sea, no le tiene que ir mal a la gente. Yo creo que si amamos a Dios, nuestro anhelo es que a todos les vaya bien. Sí. Y si tú impulsaste a la gente para que un día volara, pues déjalos volar. Cree en sus sueños, cree que pueden hacer grandes cosas. Y Viento de Dios es una iglesia que, como lo dice el nombre, viento, el Espíritu Santo, ¿verdad? El neuma de Dios, que hace levantar ministros, levantar familias y que el día de mañana vuelen a lo que Dios les ha dado. Que puedan lograr el ministerio, el llamado que Dios les da. Diría que evidentemente el pasar tiempo con Dios y lo que Dios ha hecho en su vida le ha ayudado también a, pues, hacer un poquito a un lado las críticas, ¿no? Porque como pastores también se ven con ese, o sea, enfrentan a distintas críticas, ¿no? De la gente. Muchas. ¿Cómo lidia con eso en su estado de ánimo? Porque yo creo que debe ser complicado a veces. Yo tengo una palabra, y esa me la enseñó un amigo. Me decían, no te enganches. Se oye fácil, pero hacerlo no es fácil. No. Y dos, tener el ministerio del jabón, que se me resbala. Duele, no te voy a mentir que no. A veces hemos llorado, Sí. a veces te duele. Gente que te dice leal para siempre y pues a veces se va, en el momento duele, pero también he aprendido algo que pues tienes que soltar para que también la gente crezca. Sí. Y las críticas, pues siempre va a haber. Te van a inventar de cosas, mano. Pero como yo les digo, bueno, eso es lo que dicen ellos, pero pues lo que se ve no se juzga. Sí, por sus frutos los conocemos. Entonces, si te dejas llevar por lo que dice la gente, entonces no has entendido a qué Dios te ha llamado. Y si te critican, vas bien. Ya nos habló un poquito de estos dilemas cuando alguien que quieres se va, la familia, pero yo quiero tocar también cuando vienen temas de salud. Porque bueno, sé que han pasado un par que han sido, yo que yo Fuertes. conozca, o sea, puede que hayan habido más, pero hay dos que fueron muy sabidos. El primero fue cuando le dio COVID y el segundo cuando se cayó de la cabina de audio de la iglesia. ¿Qué sintió en esos dos momentos? ¿Y a dónde Dios lo dirigió a raíz de eso? Uli, pues tienes razón, me tocó dos situaciones muy complicadas. La primera, el COVID. Híjole, me las vi bien difíciles. Fíjate que yo me cuidé mucho, pero nos pasó algo, la pastora Berna se nos enfermó. Y eso me pegó mucho, porque me dijo, pastor, me despido por cualquier cosa. Y dije, no, ¿cómo crees? Sí. Más porque ella es diabética y la presión arterial no es muy buena. Y por lo regular decían que la persona que tenía esos problemas era más fácil de Prácticamente desahuciaban. desahuciarla, vulnerables. exactamente. Entonces, híjole, pues le digo a Mimi, hazte la prueba tú también, porque estás con mamá. Y sale con que no tenía el COVID esta Mimi. Entonces voy a verla, le doy unas cosas y a sorpresa ella fue la que me pegó el COVID sin saber, ¿no? Porque pues a veces salía que no tenías, pero sí. Entonces, y yo creo que se me pegó por las defensas bajas de la emoción que viví con lo de Berna. Eso me pegó mucho. Hicimos un online, hablando de online. Glow. Ahora sí que Hicimos en un online. online. Y ahí ya estaba yo enfermo. Ya iba con la garganta mal. Ya me sentía mal ahí, pero era garganta. Yo decía que era por el frío que hacía en ese mes.
Llegando a Acapulco, fue el Congreso de Mujeres. No, hombre, me dio una migraña. Señora migraña. Que también Aarón, ¿no? Aarón también la agarró Sí, ya. Aarón Becerra se enfermó. Entonces, ay, Dios mío, pero digo a mi esposa, ella me dijo, voy a ayudarle a los chavos para lo de la música, sí. Yo me quedé en la habitación, no podía estar bien. No comí, Uli. Me dice mi esposa, ella oró, ella vio un ataque del diablo, vio cómo había un brujo ahí trabajando. Me dice, vamos al mar, vamos ahí a caminar, órale. Nos sentamos me senté con tu mamá, Uli, tu mamá estaba conmigo. Y estábamos platicando ahí mi esposa, Moni, y en eso empecé a temblar. Me dio un escalofrío en Acapulco, un escalofrío, Uli, que ya no aguanté. Le dije, ¿saben qué? Perdón, me voy a ir a acostar. Ahí iba temblando. Entro al hotel y el hotel está al aire y eso me pegó. Sí, el aire acondicionado. Pero cometí el error más grande. Me metí a bañar con agua bien caliente. No, pues me alteró la temperatura. Pero lo que me afectó es que la temperatura fue interna, entonces me mataba. No me morí porque la altura de Acapulco me ayudó y mi oxigenación no bajó tanto. Pero yo ya estaba delirando. Yo ya deliraba. Eso que dicen, no veas la luz, sí existe. Sí. Ya lo veía. Yo cerraba los ojos, yo veía esa luz resplandeciente así, increíble. Yo pensé que era de día y era noche. Abría los ojos y empezaba a ver historias, escenas. Entonces mi esposa dice, no, ya no estás viendo ni en qué pasa. Le habla a mi sobrina Lea, que es doctora, y le dice, tía, alcanzo a escuchar. Mi tío no está bien. Ya hice lo que pude y mi tío no está bien. Y yo ya me sentía morir. Ya me pongo bien romántico, Uli, mi amor, ya me voy, te encargas de esto, hablas a tal, yo tal, mira, el seguro tal lo cobras. Y mi esposa con unas palabras de amor. Ya saben cómo son las mujeres, ¿no? Bien amorosa. A ver, ahorita no te entiendo. Componte y ya me dices todo lo de los seguros. Así es que recupérate. Pero ella hizo algo. Dijo, Dios, tú nos prometiste muchas cosas, Ariana y a mí, y no las hemos hecho. Así es que yo no creo que tenga que irse. Y ella empezó a clamar a Dios y al otro día mejoré. Wow. No te digo que estuve al 100, pero ya estuve mejor. Fue muy fuerte. Y el 8 de mayo de hace 2 años, híjole, íbamos a tener un encuentro. Y yo nunca me subo a la cabina, ustedes lo saben. Sí. No sé, mi esposa estaba orando para determinar la capacitación de encuentro. No sé por qué me fui atrás, preguntar quién estaba arriba. Me subo cuando quiero voltear, ya no me acuerdo de nada. Y nada más se ve el video cómo caigo. Y con este brazo es el que caí frente. Y tenía una pulsera y tenía un metal. Cuando caigo, a Dios gracias, solamente fue que me rompí aquí el radio. Y yo les digo que bendita leche la Conazupo, ¿no? Porque la verdad es que si no hubiera tenido ese metal, no me rompo nada. Pero si no caigo con la mano así, por 1 centímetro más, sí me hubiera matado. Porque aquí me abrí la ceja, me metieron 7 puntadas internas, 6 externas, quedé ahí tirado en el suelo, ensangrentado todo, la gente gritando. De películas. Sí, mi esposa, admiro su templanza, dijo, a ver, cállense. Si no se pone mal el pastor, váyanse para allá. Si van a orar, a llorar, váyanse a aquel lado. Mi hija ya le entró mi papá. Y mi esposa, bien amorosa, le dio una cacheta y dijo, te me calmas porque tu papá está mal. Me llevaron al hospital. Aarón hizo 15 minutos hasta contemplando dónde está el viste. O sea, yo ya me sentía morir. Yo no estaba bien, yo ya me estaba durmiendo y Vania no me dejaba dormir. Dice una que me iban agarrando aquí la ceja y en esa no sé qué se movió. Cuando ya me hago así, ella ve cómo la piel se me cae así toda, ¿no? Entonces, y es doctor, está acostumbrada a ver muertos y a abrirlos. Pero le dice, Aaron, te encargo a mi familia. No, Dios gracias, llegamos al hospital, me atendieron de volada. Ya la anestesia ya no me agarró en totalidad, ya sentí los últimos puntos. Y pues decían que
probablemente me había roto el maxilar. Me hacen el estudio y escucho que dice, no, él sí se queda 2 semanas y a la tercera lo operamos. Tiene roto parte del cráneo. Y yo dije, ¿qué va a pasar? Y yo estaba ya como, no, yo no me quedo, ¿eh? ¿Cómo que si yo voy a quedar 2 semanas aquí, yo no puedo estar tanto tiempo? Me salían calmado. Y ya cuando entramos dice, no, usted está bien. Yo dije, Usted no. ¿Pero qué crees? Que entré en una depresión. A veces piensan que porque eres pastor no entré en una depresión. Porque yo me mareaba, me daban náuseas. Tuvimos encuentro la siguiente semana. Estuve frustrado. Mira, yo he predicado en muchos lugares, miles de personas, pero de algo que no me gusta perderme es un encuentro. Y yo veía las cámaras y mejor dejé de verlo porque me frustraba. Y decía, Dios, si me vas a tener aquí en cama sin poder hacer nada, mejor llévame, porque yo fui llamado a servir. Y pasó tiempo, mi esposa me canceló agenda, Uli. No me dejaba salir, no me dejaba predicar, porque no podía. Sí. Ella fue a predicar a una iglesia y le dije, llévame. Es que yo te conozco. No, llévame, como los niños. Ándale, ándale. Y que me lleva. Iba como los perritos emocionados, así. Cuando llegué a la iglesia, yo quería ver cómo respondía mi oído, todo. Fue increíble. Eso me levantó el ánimo tanto que ese día yo tenía que decidir si iba a predicar a Canadá o no. Fui a predicar a Canadá, gracias a Dios. Sí, sí me acuerdo que tiene su foto así. Ajá. Y todo eso me sirvió para ver que aún en las adversidades siempre Dios se glorifica. Así es que cuando venga una enfermedad no digas, ¿por qué Dios me pasa eso? ¿Por qué a mí? Pues porque eres tan normal como todos. Pero que cuando tienes un Dios grande, aún en la adversidad, Dios siempre te saca vencedor. Podría decir que después de esos incidentes y esa lucha entre la vida y la muerte, nació un nuevo propósito. Sí, nació un nuevo propósito. Y de ahí volví a soñar. ¿Cuáles son sus metas, proyectos, sueños que ahora tiene? Pues seguir escribiendo libros. Tengo un 4º libro aquí ya, que ya quiero sentarme, empezar a escribir la codependencia, que creo que es un tema muy necesario hoy en día. Quiero seguir levantando pastores, quiero seguir abriendo iglesias, quiero seguir peleando por mis hijos, por mi esposa, quiero seguir levantando ministros como ustedes, creer en la juventud, creer en la niñez y seguir soñando para que la gente pueda crecer. En su momento hubo gente que creyó en mí, hoy yo quiero ser ese trampolín para impulsar nuevos ministerios. ¿Qué nuevo viene para usted? O sea, a partir de lo del libro, ¿qué más usted tiene en mente? Pues qué nuevo tengo, pues la verdad es que está en nuestro corazón seguir abriendo iglesias, seguir escribiendo, ¿verdad? Y pues seguir impulsando nuevos ministerios para la gloria de Dios. ¿Qué le diría a esas personas que han pasado por lo que usted pasó desde el principio, pero que hoy usted puede decir, Dios existe? Pues que abras tu corazón a Dios, que le des una oportunidad, como se la di yo. Y esa oportunidad te va a cambiar la vida. Así como me dijeron un día vas a estar frente a mucha gente, hoy yo te digo a ti, tú vas a estar frente a mucha gente. Créele a Dios. Para todas las personas que están en Ecatepec, Ciudad de México y Estado de México y los alrededores de Ecatepec, tenemos cada 2 meses aproximadamente 3 encuentros con Jesús. Entonces, si a ustedes les interesara poder ser partícipes de esto y están escuchando esto por primera vez y dicen, pues tal vez me está pasando lo mismo y yo quiero eso, mándenos mensajes, escríbanos en los comentarios y nosotros nos ponemos en contacto con ustedes para brindarles toda la información correspondiente. Reiteramos, como pueden darse cuenta, Dios no falla. El mundo falla, la gente falla, el tiempo falla, pero Dios nunca falla y siempre llega a tiempo. Pastor, antes de cerrar, tenemos una pequeña dinámica con sus libros, entonces por favor, tome y usted es libre en este momento. Bueno, pues quiero regalar 2 libros, si ustedes me permiten, Sí, claro. de los super invisibles, los héroes que no tienen capa.
véanlo, está padrísimo. Esa es la nueva edición. La nueva edición, cómprelo ya. Cómprelo ya. Ya. Y yo quiero regalarlo. ¿Y qué les parece? Hicimos una dinámica donde quien comparta el programa en sus redes sociales, puede ser TikTok, puede ser Facebook, bueno, donde sea. Pues que nos manden un screenshot, Ajá. de que nos siguen en todas nuestras redes sociales. Ajá. Ajá. Y que compartieron el video. Y que compartieron el video. Ajá. Ajá, Sí, Y porque que les den like, o Sí, sea, claro. que les cueste. Pero después. vamos a resumirlo de esta manera. Van a mandar una captura de pantalla, un screenshot a nuestra cuenta de Instagram, que es donde estamos más activos. Ajá, en las que nos muestren que nos siguen en TikTok, Ajá. en Spotify, Instagram. en Instagram En y YouTube. en YouTube, YouTube. ¿vale? Que están suscritos a esas 4 cuentas y que le dieron like al video. Con eso van a estar la primera persona, las primeras 2 personas que nos manden sus capturas se van a llevar este libro, ¿vale? Entonces, pues ya quedó, ¿no? Sí, y pues ya para terminar, Paz, pues muchísimas gracias por abrirnos su casa, por abrirnos este espacio para que mucha gente pueda pues conectar, ¿no? Porque muchas veces lo vemos en la iglesia o a veces no hay como esa cercanía, ajá, y no conocemos el trasfondo, ¿no? Y justamente el propósito de esto es que podamos ver lo que Dios hace, ajá, con personas imperfectas, todo lo que Dios puede llegar a lograr en algún momento si disponemos nuestro corazón a Él, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Pues gracias, hijos. Muy emocionado de estar en Trascendente y síganlo, por favor. Compártanlo ya. Compártanlo. Y gracias, chicos, por invitarme. No, gracias a usted. No, gracias. ¿Algo que quieras agregar, Sí, amigo? no, yo creo que para todos los que estamos viendo eso y nosotros que lo estamos Es un viendo gusto. aquí en este momento, es un testimonio grande, yo creo que es mucha, no sé, es mucha tela de dónde cortar, por así decirlo. Entonces, Paz, una vez más, gracias por recibirnos, gracias por abrirnos la puerta de casa, por alimentarnos, porque nos dieron de comer. Por lo regular nosotros damos de comer. ¿verdad? Hoy nos bendicieron de esa manera. Sí, Y muchas gracias, Paz, es un verdadero honorazo. sí. Gracias, chicos. Algo que yo quisiera agregar es que, pues, justamente, ¿no? Agradecerle también porque, pues, parte de este proyecto ha sido porque nos hemos atrevido precisamente por que usted nos ha ayudado a impulsar, ¿no? A impulsarnos a que creamos en nosotros mismos y que creamos en el Dios que nos ha dado estos llamados, ¿no? Así es. Entonces, muchísimas gracias y pues nos despedimos. Síganos en todas nuestras redes sociales, sigan al Pastor Adrián. Aquí van a aparecer Aquí van a aparecer las cuentas de Instagram, de todo. Y pues no se pierdan nuestro próximo episodio. Vamos a tener una invitada también de lujo. Ahí Sí, para que estén atentos. si adivinan quién es, les regalamos Les regalamos algo. algo. Ay, Dios. Pues nos estamos viendo, cuídense mucho, bye, gracias por todo, gracias por vernos, por suscribirse, por compartir. Nos vemos la próxima semana con un nuevo video. Bye. Bye.